La memoria, la historia, el olvido. Paul Ricoeur, 2000. Paul Ricoeur establece que la memoria, la historia y el olvido forman un entramado inseparable que define nuestra relación ética con el pasado. A lo largo de su obra, interroga la fenomenología de la memoria, la epistemología de la historiografía y la hermenéutica del olvido, sosteniendo que no puede haber memoria auténtica sin el reconocimiento del olvido, ni historia sin una memoria crítica y justa. Este documento ofrece un análisis detallado y erudito, con citas directas de Ricoeur, para cada una de las tres partes fundamentales de la obra. Memoria y recolección. Ricoeur inicia su estudio con una fenomenología de la memoria que prioriza la pregunta ¿de qué son recuerdos?, antes ¿de quién? Esta perspectiva objetual busca escapar de una visión puramente subjetiva y abre paso a la noción de memoria colectiva, Ricoeur, p. 23. Se distingue entre memoria pasiva, mneme, y memoria activa o anamnesis, vinculando la fidelidad del recuerdo con su fragilidad ante manipulaciones ideológicas, Ricoeur, p. 45. En el segundo capítulo, Ricoeur examina los abusos de la memoria, memorias bloqueadas e instrumentalización política de los recuerdos, Ricoeur, p. 78. Finalmente, analiza la interdependencia entre memoria personal y colectiva, apoyándose en Hallwach y Augustine para revelar cómo el tejido social enmarca los recuerdos individuales. Historia y epistemología. La segunda parte se centra en la operación historiográfica, dividida en fase documental, fase explicativa y fase narrativa. Ricoeur cuestiona si la historia actúa como remedio o veneno para la memoria, alertando contra una historia desprovista de sentido ético, Ricoeur, 2000, p. 215. En la fase documental, aborda la naturaleza inestable del testimonio y la mediación del archivo en la reconstrucción del pasado, enfatizando que el historiador debe evaluar críticamente la validez de las fuentes, Ricoeur, p. 243. La fase explicativa contrapone explicación y entendimiento, integrando enfoques de Foucault y Elias para proponer una hermenéutica histórica que combine rigor científico con una profunda comprensión de las mentalidades sociales, Ricoeur, p. 297. Finalmente, la fase narrativa revela la naturaleza retórica de la historia escrita, donde todo hecho es seleccionado y presentado como emblema de ciertos valores o ideas, Ricoeur, p. 358. Olvido y perdón. En su exploración del olvido, Ricoeur distingue entre olvido como borrado de trazas y olvido como persistencia encubierta. Describe el olvido bloqueado, manipulado o decretado, y reflexiona sobre la amnistía y sus implicaciones éticas, Ricoeur, p. 512. El autor introduce la ecuación del perdón, un proceso que va de la culpa a la promesa, donde el olvido activo se convierte en un acto de justicia y liberación moral, fundamental para la reconciliación personal y colectiva, Ricoeur, p. 587. Ricoeur demuestra que la memoria auténtica exige el reconocimiento del olvido y que la historia depende de una memoria crítica que garantice justicia. Su propuesta ética del recuerdo y el perdón provee un marco conceptual para abordar memorias traumáticas y procesos de reconciliación social.